Hola a todos, muy buenas. En una edición nueva de los Talks de Os Oigo Next, que son una buena ocasión para charlar un ratito, distendidamente sobre muchos temas. Últimamente estamos abordando la comunicación política, pero desde el lado político, para que sean los propios políticos que nos cuenten, oye, cómo lo llevan ellos y cómo lo gestionan y todas estas cosas. Y para hoy tenemos un invitado muy especial, que es el senador Javier Márquez, que cuenta con una dilatada experiencia política, ha sido alcalde de Jaén, y bueno, la verdad que una vida, se puede decir, entregada a la política, si lo digo no me equivoco, ¿no? No te equivocas. Llevo ya tiempo en política. Ya llevo 11 años en política. Se dice pronto. Sí, Eh, pronto. ¿Cómo estás afrontando esta vuelta? Iba a decir la vuelta a la actividad, que parece septiembre, pero la actividad no frena en el Senado y más ahora, ¿no? Lo comentábamos antes. Sí, no, la verdad que yo creo que la actividad ha empezado fuerte porque además yo creo que existe una conciencia de que, bueno, empezamos también un año electoral, entonces se ve que los partidos políticos, todos, pues tienen o ponen a todo el mundo las pilas cargadas. Nosotros lo que estamos volcados es en realizar iniciativas que puedan ser útiles porque vivimos una época muy complicada y yo creo que sinceramente de lo que trata de lo que se tiene que tratar de sumar, ¿no? Y además porque fórmulas mágicas nadie tiene, o sea que no existe una fórmula mágica para solventar un determinado problema, pero yo creo que sí, lo que sí es importante es que vaya desapareciendo, y es más todavía en una época tan complicada, tan de política de corto recorrido, de tantos zascas, de tanta historia, y que se vayan poniendo pues mimbres pues, para que pueda haber un diálogo o un debate más sosegado y sobre todo para iniciativas que puedan ser interesantes para la ciudadanía, ¿no? Entonces, ahora mismo nosotros estamos un poco volcados en eso y además a la directriz, o sea, claramente que a nosotros, en concreto en mi fuerza política, es lo que se nos ha dado. Que no entremos tanto o que no entremos en descalificaciones, que no entremos en cuestiones de ese tipo, que no entremos en provocaciones y que, sin embargo, intentemos aportar medidas útiles para la ciudadanía. Por tanto, hemos empezado septiembre bastante fuerte. No construye, iba a decir no construye mucho, no creo que no construye nada, lo de los zascas y estas cosas que parece que es la moda, ¿no? Sí, yo creo que ocurre en todo el mundo, no solamente en España, ¿eh? Yo creo que un poco deriva de que la forma de comunicación ha cambiado mucho, ¿eh? O sea, ha cambiado hace unos años. Tú tenías los medios de comunicación más o menos tradicionales o no, etcétera, y digamos como que eran los transmisores del mensaje político. Desde hace una década prácticamente uno le puede escribir un mensaje al presidente de los Estados Unidos directamente y puede que te lo lea. O sea, le escribes en Twitter y a lo mejor te lo lee y hasta te puede responder. Hombre, es raro que te responda, pero esa posibilidad existe. Antes no. Entonces, claro, eso ha dado lugar a que se haya producido pues una invasión en el fondo a través de determinadas redes sociales de comunicación, de que todo el mundo ya comunica de una forma, unos más rigurosos y otros con ningún rigor, ¿no? Y ya digamos, pues se da lugar mucho a desinformación, etcétera, ¿no? Y por tanto, uno se mete en redes sociales y el deporte nacional es el zasca, el regate corto. Después también incluso porque hay determinadas redes sociales, que no voy a decir, pero que tampoco dan para un debate, es decir, dan para que tú escribas en una frase algo y tú puedes para un titular, pero tampoco puede ser un instrumento de comunicación, ¿no? Yo, por ejemplo, mira, esta entrevista, por ejemplo, me parece muy útil porque yo a lo largo de mi vida, yo he trabajado en el sector privado, en el sector público, he estado en el extranjero, he estado en España, por supuesto. Y yo al final la experiencia que tengo es que existe una lejanía muy importante de lo que la gente entiende, de lo que es la política, de lo que nosotros los políticos entendemos, que la gente llega y sin embargo le faltan muchos determinados conocimientos porque hay que estar dentro de la política para ver que las cosas no son tan fáciles como a lo mejor la gente cree Uh que se puede solo solventar. Y yo creo que eso sí es muy enriquecedor y por eso, por ejemplo, esta entrevista si puede servir para ese tipo de cuestiones, pues para mí sería éxito completo, me explico, porque yo eso lo noto mucho. -huh. Y además, bueno, hablábamos del Senado, que bueno, que adquiere mucha relevancia, los debates se están celebrando allí, pero como que, de hecho, puede ser de las cámaras que peor prensa tenga, hablando en plata, ¿no? Hay como una creencia de que el Senado no sirve, que, bueno, Sí, esto que hemos oído 50 millones de veces. Pero tienes la sensación como que es complicado, no ya que la gente se entere de los plenos, se entere del debate en plenos,
sino que se enteren de lo que se cuece en comisiones, en todo el trabajo que hay detrás de negociación. ¿Eso veis que hay una barrera para comunicarlo, para que la gente vea, oye, aquí se trabaja y se hace esto? Sí, sí, hay una barrera importante. Mira, en el Senado, y que nadie me malentienda, ¿vale? O sea, hay gente muy válida. Muchas veces la gente dice, es un cementerio de elefantes, ¿vale? Lo que sea. Ujú. Pero allí, en mi partido político, como en los otros, o sea, os digo, por ejemplo, en el Partido Socialista, etcétera, hay gente que ha tenido una experiencia tremenda. Es decir, que o ha sido presidente de una comunidad autónoma, o que ha sido presidente de diputaciones, o que ha sido alcalde. O sea, eso en el Congreso es más complicado encontrarlo. ¿Eh? Entonces, todo ese tipo de personas saben contar hasta 10 antes de tomar una decisión. Porque lo que hemos mandado en algún sitio, sabemos que entre el blanco y el negro, aunque te pida a lo mejor la sangre te pida hacer una cosa, entre el blanco y el negro hay muchos tipos de crisis. Entonces, hay debates bastante más sosegados y vuelvo a decirlo que en todos los partidos políticos, ¿eh? O sea, que no voy a decir ahora del mío, etcétera, de Ujú. todo, ¿eh? Hay gente muy competente. Y sin embargo no trasciende. O sea, los debates no trascienden. Entonces la gente te dice, pues se tiene que anular. Yo no anularía el Senado. El Senado tiene que tener la función que tiene, que es una función territorial. Es decir, es que últimamente las democracias occidentales, y España no es una excepción, y lo estamos viendo, vosotros sabéis que la democracia se basa en tres pilares, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Existe una Ujú. invasión del ejecutivo en los otros dos poderes, y no solamente en España. O sea, y es muy claro, ¿no? O sea, que en el caso de España es muy claro, ¿no? O sea, en el legislativo a través de los partidos a veces pues prácticamente un rodillo y por tanto el gobierno ya controla ahí el legislativo y en el judicial lo estamos viendo últimamente, ¿verdad? O sea, la polémica que existe. Esa tendencia, esos equilibrios hay que seguir manteniendo si queremos realmente un sistema democrático, porque lo que están haciendo es vaciar las instituciones sin que desaparezcan. En el Senado, por ejemplo, pues pasa algo parecido. Es decir, por ejemplo, al principio del mandato nos quitaron la posibilidad de vetar los presupuestos, cosa que existía en la época de Rajoy, existía en la época anterior, etcétera, en la época de Zapatero, para que no pudieran vetarse determinados los presupuestos. Es decir, lo que está intentando es una política de vaciar las instituciones. Eso no tiene sentido. Y además, porque vuelvo a decir, en el Senado hay en todos los partidos gente muy competente que tiene mucha experiencia que cuentan hasta 10. Eso es muy importante antes de tomar una determinada decisión. Después, por ejemplo, ¿sabe qué pasa? Que también, desgraciadamente, hay medidas o propuestas que se hacen que son muy interesantes. O sea, tanto, y vuelvo a decir, en todos los partidos políticos, pero muchas Ujú. veces eso es que no interesa a nadie. Después también es verdad que hay cuestiones que son muy técnicas. Entonces, eso, pues, a lo mejor vende más, desgraciadamente vende más también FAC, ¿no? O sea, que eso ya también hay que estudiarlo, es que vende más, ¿no? Pues que sea, por ejemplo, se haya con acuerdo. Yo, por ejemplo, propuse en el Senado, en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, una política nacional en materia de ciberseguridad, ¿vale? Concreta, que se aprobó Ujú. por todos los partidos políticos, todos, ¿eh? Eso, el único que se abstuvo fue Podemos, pero el resto, pues París abstuvo, ¿eh? O sea, que el resto votaron Sí. todos a favor, los nacionalistas, todo el mundo. Pero eso prácticamente no es noticia. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sin embargo, es noticia. Debiera ser noticia. Eh, entonces, bueno, yo creo que después hay mucho debate interesante, pero que es cierto y verdad, y nosotros somos conscientes de que nosotros se nos dicen que nosotros somos dinosaurios, que somos no sé qué, no sé cuánto, pero yo no haría desaparecer las instituciones. Creo que lo que tienen que funcionar con la finalidad con la que nacieron. Y el Senado es Cámara Territorial. El Congreso es más a nivel nacional y tendría que dedicarse a eso. Y nosotros no meternos en cuestiones nacionales y ser Cámara de Territorial. Ujú. Y preguntarte, Javier, cuando fuiste alcalde y ahora que eres senador, ¿cómo gestionas un poco la comunicación? No sé si tienes una idea de oye, por este lugar hay que tirar, o por este tenemos que comunicar los mensajes de esta manera. ¿Cambia mucho de ser senador a haber sido alcalde? ¿Cómo es un poco? Sí, sí cambia. Sí cambia porque, vamos a ver, nosotros, yo cuando, por ejemplo, era alcalde, nosotros teníamos nuestro gabinete de prensa, Ujú. por supuesto, televisión, las relaciones con la prensa, que yo aquí con la prensa en Jaén, pues tengo unas relaciones magníficas con todos los medios y los periodistas, ¿no? Intentaba siempre ayudarle en que tuviera su noticia porque entiendo
perfectamente es más, entiendo más el trabajo del periodista, por decir de alguna manera, el currito, incluso la empresa que lo gestiona. Yo sé que tienes que llevar la noticia a tu empresa, ¿verdad? Entonces, yo tengo una magnífica relación en eso. Y después, como gestionaba, pues también le dábamos importancia a las redes sociales, porque muchísima gente está metida en las redes sociales, los medios de comunicación también se han metido en las redes sociales. Y yo además, vamos, que lo que es mi tierra y toda esta historia, pues tengo bastantes seguidores y todo esto, ¿no? Entonces nosotros hacíamos la comunicación de esa manera. En el Senado funcionamos más con redes sociales, porque ya somos muchos, tenemos gabinete de prensa, pero el gabinete de prensa funciona, digamos, cuando realmente tú intervienes en una comisión o interviene en un pleno o lo que sea y ya está. Pero después hay mucho día a día que hace que a lo mejor tú no eres, digamos, tú no vas a ir al gabinete de prensa porque tienes que ir otros compañeros porque han presentado otra iniciativa o han defendido otra iniciativa. Y entonces pues nosotros tenemos que hacernos nuestro propio mensaje de lo que hemos hecho en redes sociales. Para eso el Senado, pues, por ejemplo, igual que las Cortes, pues graba todas las intervenciones, graba absolutamente todo y por tanto podemos disponer de vídeos, podemos disponer de cosas de esas que, bueno, que nos facilita un poco la comunicación, ¿no? Eso en cuanto a medios. Después te digo una cosa, después en lo que es, por ejemplo, en mi tierra, pues también el boca a boca. Es decir, es que cuando sales a la calle la gente te pregunta, que parece que no, pero que también es importante y la gente te sigue. O sea, te das cuenta porque incluso, hombre, yo sigo en mis redes sociales, los políticos somos diferentes, por ejemplo, a otro tipo de publicaciones que se pueden realizar, porque si a la gente le da me gusta o no me gusta, en el fondo parece que se está señalando, ¿no? Entonces, eso que se dice que las redes sociales son como la bolita que se mira detrás de la cortina, eso en nosotros se da mucho, ¿verdad? O sea, que te das cuenta que la gente está adicto, te das cuenta, vaya saca, o vaya no sé qué, o vaya no sé cuánto le diste, o vaya lo que dijiste, o oye lo que hiciste. Y dice, sí, pero no, este no me puse ni un me gusta, ni nada, ni dio señales de vida, ¿me explico? Entonces, claro, tú lo entiendes, ¿no? Eso lo entiendo yo perfectamente. Es como señalarte y la gente tampoco quiere señalarse, ¿no? O sea que... Y bueno, pero bueno, digamos que nuestra forma de comunicación funciona así. No sé, y no sé si el feedback que recibes de estas redes sociales, comentas que allí en tu ciudad la gente directamente te interpela, te dice lo que opina o lo que considera, Sí. pero el feedback que recibes suele ser positivo o hay que separar el grano de la paja o... No, bueno, vamos a ver, siempre ha habido de todo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, muchas cosas de estas de insultos, de no sé qué, no sé cuánto, por ejemplo, que se suelen dar y en los políticos se suelen dar mucho, etcétera, yo no recibo, ¿eh? Yo, mira, ser alcalde, a mí me dijo, cuando yo tomé posesión como alcalde, me dijo mi antecesor, yo era teniente alcalde de urbanismo, ¿no? O sea, era concejal de urbanismo, había hecho un plan general, no sé qué, no sé cuánto, o sea, que yo tenía peso, digamos, dentro del ayuntamiento, Sí. por eso además fui, digamos, el sucesor, ¿no? Y me dijo mi antecesor, y me lo dijo con toda la razón del mundo, me dijo, tú ten cuidado que esto no es ser concejal de urbanismo, ¿eh? O sea, ser alcalde no es ser concejal de urbanismo, hay mucha diferencia. Y yo decía, bueno, sí, habrá diferencia, pero no tanta, yo qué sé, yo me conozco esto. Que va, hay mucha diferencia. Eso es como el equipo que juega en tercera división y por alguna razón lo ponen a jugar en primera. ¿Sabes? O sea, porque hasta si llueve o no llueve es culpa tuya. Es decir, entonces, sí, claro, entonces, claro, la presión que recibes es tan grande que, bueno, la verdad que te tienes que armar de valor. Eso lo digo para todos los que vayan a ser candidatos a la alcaldía en cualquier sitio o lo que sea, ¿no? Después yo reconozco que en mi tierra, a mí la gente es muy respetuosa conmigo, me aprecia mucho, lo noto, de un bando, de otro. Me explico, es decir, que en mis redes sociales yo no me encuentro generalmente gente ni que entre a insultar ni nada. Y yo sé que me leen gente del PSOE, gente de otras fuerzas, pero para mí no entran absolutamente para nada. Y yo la verdad que mira que muchas veces ya cuando sale vas como un poco precavido, porque vuelvo a decirte, es que es una situación dura, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. En política, vuelvo a decir, yo por ejemplo te digo que como alcalde lo he pasado, he tenido una experiencia que no ha tenido nadie, o sea, y que no podría tener, sería imposible si no lo tuviera como alcalde, mucho más que como senador, donde va a parar, y también lo he pasado rematadamente mal. O
O sea, que no había término medio. Entonces, sin embargo, la gente es muy cariñosa conmigo, la gente, bueno, que eso se notaron en las votaciones. O sea, que cuando me votaron, yo saqué 30.000 votos más que mi propio partido, ¿no? A nivel provincial. O sea, que era que gente de otros partidos o gente que había votado a otras formaciones me votaban, me ponían la cruz. Eso es lo bueno que tiene que ser senador, ¿sabes? Que te tienen que poner una cruz, que si quieres te votas y si no, no te votan, ¿no? Y, hombre, yo aquí la gente en mi tierra Jaén, conmigo es muy cariñosa. No sé si hay algo, te hago las dos preguntas. ¿Alguna intervención, tanto en redes sociales como en la vida pública, de la que te arrepientas y otra de la que te sientas muy orgulloso? Que digas, oye, aquí lo gestioné, que dio gusto. Y otra que digas, ostras, esto me lo tenía que hacer. Bueno, tanto así como cosas que me haya arrepentido, no, no tengo, ¿no? Es decir, porque yo, tanto en intervenciones como en decisiones o como todo, cuando tomo las decisiones es porque la he pensado mucho. Que sé que tiene sus pros y sus contras, pero la he pensado mucho. ¿Me explico? Y sé que se me va a acertar o se me va a criticar. Por ejemplo, en Jaén, durante un tiempo, durante unos años, y antecesores míos, uno del PSOE, otro del PP, etcétera, empezaron a hacer un proceso muy paulatino, muy poco a poco de peatonalización, que yo he continuado, ¿vale? Entonces, claro, yo tuve que peatonalizar una zona entera de Jaén, que es una calle principal, que es la carrera, que va directamente a la catedral y cosas de estas, ¿no? Pues recibí mis críticas, vamos a dejar la cosa claro, porque la gente cambiarle toda su rutina y todo esto, pues recibe estas críticas. Hoy día no lo cambiaría nadie se le ocurre ir para atrás, me explico, es decir, además porque han cambiado el comercio de la zona, ahora de tener una calle que lo único que pasaba en coche, ahora ves que está la gente pasando por medio, y es que son cosas que necesitan un pozo, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría haber pensado, y pues, por ejemplo, que me criticaron porque empecé el proceso de peatonalización de mi ciudad, por ejemplo. Yo sé que era lo correcto y aparte que vuelvo a decirte es que hoy en día nadie se atrevería a echarlo y de hecho nadie se ha atrevido ni nadie lo quiere hacer, me explico, es decir, en los cambios o las cosas que tiene, tomar decisiones, cambiar las costumbres de la gente. Yo hay cosas que he tenido y lo mismo me pasa con cosas que hice en aquello lo bordeo, ¿no? Yo, por ejemplo, tampoco yo he tenido experiencias que no ha tenido nadie. Por ejemplo, que a mí, por ejemplo, a mí me he recibido, por ejemplo, siendo alcalde de Jaén y solamente a título personal el primer ministro de Israel. Y me mandó allí me llamaron un martes, que si yo, por una cuestión que estábamos haciendo en Jaén, ¿vale? Por un proyecto. Y se interesaron y dijeron que si yo también dispuesto a hablar con él, el señor Netanyahu, ¿no? O sea que, hombre, y la verdad que yo recibí una llamada un martes y que sí, y el lunes estaba yo reunido con ese hombre, y 45 minutos allí en su despacho. Bueno, aparte de que se te ponen de corbata, las cosas como son, porque estamos hablando de un que estaba, claro, con líderes mundiales, que no se reunía con otra persona y de pronto está con, perdóname la expresión, con el alcalde de Jaén, que suena chiste, y sin embargo, ¿qué conclusión saca? Yo aquí no puedo hacer tonto, ¿sabes? No puedo hacer tonto. Y entonces, pues bueno, pues la verdad que, por ejemplo, he tenido ese tipo de experiencia, que además el hombre estuvo súper cortés, súper correcto conmigo durante 45 minutos, cuando eso no es nada habitual. Lo normal es que estén durante 20 minutos y hemos terminado. Y bueno, la verdad que es una experiencia que tú puedes irte a hemeroteca, pero que yo creo que el último primer presidente del gobierno de España que este hombre recibió fue Aznar. Yo no creo ni a Zapatero, ni a Sánchez, ni a Rajoy. O sea, me explico, es decir, y de pronto aparezco yo. ¿Sabes? Pues entonces he tenido experiencias que no dejan de tener su aquel, ¿no? Y eran pues, por cuestiones que se estaban trabajando, que interesaban y bueno, y que me lo llevaría a la tumba, sinceramente. O sea, que de otra manera que como senador en la vida me va, por ejemplo, es que no estamos en el mismo nivel, es que aunque la gente pueda aparecer, ni van a llamar a Ayuso, ni van a llamar a nadie de estos, es que no están al mismo nivel, es que los presidentes se reúnen con los presidentes, no se reúnen con los alcaldes, me explico, a nivel de los partidos, sí, pero a nivel institucional no. Entonces, bueno, pues eso te demuestra que cosas buenas se estaban haciendo y cosas que tenían cierto interés, pues sí.
quería preguntarte, Dime. porque este debate que siempre vemos, que hay siempre bronca, que por decir los dos más grandes, que PSOE y PP nunca pueden entenderse, que es muy complicado. ¿Cuánto tiene de verdad y cuánto tiene de impostado? Porque luego la realidad es que entre vosotros hay buenas relaciones, hay, oye, hay amistades incluso, ¿no? No sé si, igual que los zascas hemos quedado y estamos de acuerdo que aportan poco, Sí. ese no entenderse suma o no. Bueno, yo, mira, yo vuelvo a decirte que yo tengo muy buenas relaciones con gente del PSOE. O sea, yo tengo, porque como todo el mundo, todo el mundo me entenderá que escucho aquí, todo el mundo tiene amigos de todos los colores. Y esto como que es del Madrid, es del Atlético de Madrid o es del Barça. Me explico decir, pero ya está, pero después te tomo una cerveza y ya hemos terminado. Es verdad que últimamente existe una tendencia a la política, que no es de ahora tampoco, que lleva unos de años. Yo me acuerdo de Zapatero cuando decía, me interesa que haya tensión, ¿no? Donde parece que todo el mundo tiene que estar odiándose, que no hay que odiarse. Que lo que hay que escuchar y ver todas las... Que yo no... que yo creo que las mentes son como los paracaídas, que es que hay que abrirlo. O sea, la mente tiene que estar abierta. Y igual que un paracaídas se tiene que abrir, si no te pegas tortazo del mundo, ¿no? Entonces, ¿hay cosas importadas? Sí, sí hay cosas importadas. Mira, te voy a contar una anécdota de lo que me pasó a mí siendo alcalde, para que tú veas un ejemplo de este tema. El ayuntamiento de Jaén es un ayuntamiento que económicamente estaba muy mal, ¿no? O sea que, tuvimos que pedir un crédito para pagar nómina, o sea que no era cosa. Entonces todos los partidos se oponían porque se estaban endeudando, etcétera, etcétera, y es que no había, ni Hacienda ayudaba ni nadie ayudaba. Vale. Entonces, nosotros estamos gobernando, llegan los de Ciudadanos, se iban a abstener. Entonces, el PSOE y digamos que los de Podemos, o los locales que había aquí, decían ese mensaje, que vamos a endeudar, no sé qué, no sé cuánto, etcétera. Y se empezaron a meter no solamente con nosotros, sino con los de Ciudadanos, que veían que más o menos decía bueno, que a lo mejor se abstenían. Se empezaron a meter con ellos hasta el punto de que cuando llegaron las votaciones, nosotros votamos sí, Ciudadanos votó que no, el PSOE votó que no, y estos de Podemos, deprisa y corriendo, se abstuvieron. ¿Me explico? Y para que saliera, ¿sabes? Porque Sí, claro, sí. veía que no iba a cobrar nadie. Veía que los empleados públicos, que eran 1.500, es que los mataban. Entonces, pero Vaya. porque estaban confiados que Ciudadanos iba a tenerse. Entonces ellos estaban haciendo un discurso seguro de que Ciudadanos iba a tener. En el momento que Ciudadanos cambió el criterio, pues de pronto ve a la de Podemos cambiando el voto, de prisa y corriendo, porque entonces dice, bueno, ¿y entonces qué me habéis contado? Es decir, vosotros sabéis que esto es que no hay otra salida, aquí está todo el mundo de postureo, y de pronto cuando esto cambia el voto, ahora tú que me has puesto a parir, por decirlo de alguna manera, cambias el voto. Porque no tenía otra solución diferente, ¿me explico? Pues ese es un ejemplo. Hay muchas cosas que en votación en el Senado que salen, y salen no solamente por la fuerza de los dos grupos, sino por los tres. Y sin embargo, en los debates esto cambia, ¿sabes? Pero de pronto uno vota a favor, el otro se abstiene, no sé cuánto y sale. Entonces dice, pero porque sería tanta caña, ¿no? O sea que... pero eso en todas las sesiones, ¿eh? En todas las sesiones. Eso es lo que a mí me cabrea, porque claro, o me molesta, porque en cierta medida da la sensación de que esto es como una guerra civil. Y yo no sé si es porque es obvio que el PSOE, por ejemplo, aquí cuando se habla, por ejemplo, en España se tiene que dar una gran coalición, como en Alemania, por ejemplo, ¿no? Pues yo he hablado muchas veces con gente del PSOE de este tema, etcétera, y dicen que no, porque entonces dice que eso abocaría a la desaparición de uno de los dos partidos, ¿no? Y yo, por ejemplo, cuando el PP gobernaba y a lo mejor el PSOE tenía que apoyar, decía que queda eso de gran coalición como en Alemania, que eso es Alemania, pero que aquí no existe esa mentalidad. Hay por cuestiones ideológicas, de conciencia de la gente, etcétera, etcétera, que es lo que es. O sea, que existe un rechazo, digamos, como, yo que sé, como ideológico y que por tanto que no se daría lugar. Dice, bueno, pues está. Sin embargo, después ya te digo, en votaciones, te he puesto un ejemplo, pero que en todos los días las sesiones, uno que siga las sesiones se dará cuenta de que no todo es blanco y negro en las votaciones. Termina uno con la cabeza un poco loca de esa tensión. Sí, 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 totalmente. Termina, porque además es que tampoco, ¿sabes qué pasa? Que tampoco es enriquecedor. Tampoco es enriquecedor. No es enriquecedor porque, mira, porque yo creo que estamos en un cambio de época.
Es decir, de modelo productivo, de modelo de todo. Es decir, existe cada vez más inteligencia artificial en las cosas, más automatizaciones. Es decir, la inteligencia artificial, por ejemplo, en mi opinión, en mi modesta opinión, va a tener una influencia tan importante que esto va a ser, pues como el que estamos ahora mismo en el año 2022 después de Cristo, pues estamos en el año, por decirlo de alguna manera, cero, el uno, el 2 o el 30 de la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial, por ejemplo, que va a transformar toda nuestra vida y toda nuestra forma, basta hasta que nos desaparezcamos como especie. Y va a cambiar toda la forma de producción y toda la forma de nuestro trabajo. O sea, hace unos años, hacer, por ejemplo, esta entrevista como estamos haciéndonos nosotros, ¿no? Era inviable. La pandemia, precisamente, lo que ha fomentado ha sido el desarrollo de las nuevas tecnologías, pero la habrá fomentado como lo hubiera tardado ya en hacerse, ¿no? Entonces, pero sin embargo, yo creo que después, por ejemplo, en política pues, y también en la sociedad, pues no hay tanto conocimiento de todas estas nuevas tecnologías. Hay otros países que están trabajando mucho y tenemos que ponernos las pilas, porque además que van a cambiar las formas productivas. Aquí hay gente que se puede quedar en el paro y porque los trabajos van a cambiar, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tengo 51 años, o sea que yo, por ejemplo, y soy abogado de profesión, y yo como abogado he vivido como un cura toda mi vida, o sea que yo he vivido muy bien como abogado, precisamente por eso me dijeron una vez, métete en política, no sé cuánto, y dije, bueno, me voy a meter porque yo creo porque me dio la crisis de los 40, entonces dije, Habría que hacer claro, algo diferente, ¿no? claro, dije, bueno, pues para hacer algo diferente también a estar haciendo pleitos toda mi vida y ganar uno y perder otro y cosas de esas, ¿no? Así. Y bueno, pero yo, sinceramente, ahora, por ejemplo, pues desde hace 2 años, 3 años, me ha interesado la nueva tecnología, me he formado como en materia de análisis de datos, me he formado en cuestiones de transformaciones digitales y por ejemplo, llevé al Senado una iniciativa que tenemos del Neurostrike, que es un tipo de ciberataque que se va a dar cuando esté en boga un poco el metaverso. O sea, que parece así una cosa un poco friki, pero que de friki no tiene nada. Y sin embargo, un tipo de ataque que la gente no se puede imaginar, que ya incluso se han producido en Estados Unidos, ¿no? Y en Francia, porque son ataques neuronales. O sea que, claro, cuando tú tienes un Internet inmersivo, te deja fluir. Y lo que hacen es secuestrar las aplicaciones y llevarte donde la gente quiere. Y tú eres una persona indefensa. Tú a lo mejor puedes en un momento determinado recibir, yo qué sé, leer algo, cualquier cosa que tú leas en tu móvil, etcétera, y todavía tienes la capacidad de raciocinio, de decir, bueno, esto es verdad, esto es mentira, esto es sospechoso, me han mandado un SMS de una entidad y lo abro o no lo abro, es decir, pero cuando tú estás Ya. metido en una cosa, no, estás indefenso total, ¿no? Entonces, oye, ¿qué tecnología, qué se debe hacer? En en la Universidad de Miami ya he encontrado más de 300 casos de estos, ¿no? Entonces, eh, son iniciativas, por ejemplo, en el mundo de nuevas tecnologías que ahora mismo suenan a chino, pero que dentro de 5 años no van a sonar nada a chino y que por tanto, porque tienen que estar trabajando. Y todo ese tipo de cuestiones, yo creo que los políticos un poco, si nos tendríamos que abrir la mente también, igual que el resto de la sociedad, ¿no? O sea, que no considerar que las cosas son un poco friki, sino que yo creo que hay que ir siempre con la humildad de decir, bueno, ¿esto qué es? Y ya te digo, yo por ejemplo, con 51 años, pues me tiene que estar adaptando a todo eso, ¿no? Y una cosa apasionante, desde luego, o sea, que... Muy bien. Oye, Javier, hemos estado Dime. aquí un ratito magnífico. Ha sido un auténtico placer, como te decía, compartir este ratito, intentar desmitificar alguna cosa de la política, aunque no sé qué, tenemos cuerda para rato para hablar mucho más, seguro que coincidimos y hablaremos mucho más. Pero agradecerte muchísimo, oye, que nos hayas dedicado este ratito de charla. El placer ha sido mío. Además, me ha encantado la entrevista, ¿eh? Hombre, yo creo que si sirve para que la gente vea bueno, que hay una trastienda en todo este tipo de cuestiones, etcétera, yo encantado. Y Nacho, y yo agradecerte que hayas tenido la gentileza de entrevistarme y además que me lo he pasado muy bien. O sea que, y bueno, y desde luego, pues bueno, por todo lo que preciséis y necesitéis, pues de mí encantado, Pues nos citaremos en una próxima, seguro. de seguro. Seguimos hablando. Muchísimas gracias.
Javier. Muchas gracias, Nacho.